Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Despierta el IBEX 35 y este lunes lo hace Ángeles Lozano en verde o en rojo. En rojo, consolidando a la baja de momento, un 0,2%, mantenemos los 11.500 puntos. Recuerden que estamos en máximos desde julio de 2015, así que cuesta seguir subiendo. Está en 11.512 puntos. Vamos a ver por dentro qué está sucediendo. Tenemos las acciones de Repsol encabezando las pérdidas, se deja un 1,22%. Por detrás, Mapfre, compañía que está en zona de máximos, perdiendo un 0,9%. También está cayendo Logista, un 0,86%. Ahora CaixaBank baja un punto porcentual. Entre los que suben, Puig arriba un 0,35%. Laboratorios Farmacéuticos Rovi, uno de los más afectados por las pérdidas la semana pasada, rebota medio punto porcentual y sigue subiendo Merlin Properties, arriba un 0,43%. Endesa y Iberdrola consolidan máximos históricos con subidas del 0,4% y el 0,25% respectivamente. En el mercado continuo, lo mejor para Bodegas Riojana, sube un 5,25%. General de Alquiler de Maquinaria gana un 3,7%. Niesa Valores sube más de un 3%. Pérdidas encabezadas por Urba, se deja un 2,85%. Amper baja un 2,5%. Lo mismo que los títulos de Vocento. Tenemos la prima de riesgo en 79 puntos básicos. Rentabilidad del bono a 10, 2,92%. Apertura del mercado europeo, Eurostock 50, ¿cómo lo tenemos en tiempo real? Lo tenemos cayendo un 0,23%, en Londres caída de medio punto, caída del 0,27% tanto para París como para Milán, y en Alemania hasta ahora tenemos una caída del 0,37% para el DAX. Dentro del Eurostock 50, lo mejor se lo lleva el grupo Louis Vuitton con una subida del 0,31% y también buen tono para Unicredit, gran protagonista la semana pasada, que lo continuará siendo esta. Subida del 0,19%. Las caídas, las mayores para Infineon, del 1 punto porcentual. Le sigue Stellantis cayendo un 0,72% y el grupo Kering, que se deja un 0,7%. Enseguida me das más detalles de Europa y también del resto de activos como petróleo y oro. Pero antes teníamos última hora. El comisario europeo de Mercado Interior, Breton, ha presentado su renuncia al cargo y carga contra von der Leyen. Rubén Gil, adelante. Así es, y lo hace con efecto inmediato en una carta en la que acusa a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de ofrecer a Francia un cargo más influyente en el futuro gobierno comunitario si retiraba la candidatura de Breton. En la misiva explica que el 25 de julio Emmanuel Macron le designaba como candidato oficial de Francia para un segundo mandato en el Colegio de Comisarios, pero que hace unos días von der Leyen habría pedido a Francia que retirara su nombre por motivos personales, que en ningún caso, dice en esa carta, ha discutido directamente con él. A cambio, asegura el excomisario de Mercado Interior, Leyen había ofrecido como contrapartida política una cartera supuestamente más influyente para Francia en ese futuro Colegio de Comisarios. Breton termina su carta señalando que estos últimos acontecimientos son un testimonio más de gobernanza cuestionable. Recordemos que esta semana está previsto que von der Leyen anuncie los nombres de los que serán los nuevos comisarios de la nueva Comisión Europea. Así es como empieza el día, muy pendientes de esto y del efecto que pueda tener en las bolsas, en los distintos activos. Hay más referencias. ¿Cuáles, Paloma? Pues tenemos el precio del oro en máximos históricos, la onza $2.611. Ahora mismo está muy plano, pero como decimos, tocando precios récord. En cuanto al petróleo, subida de medio punto porcentual para el crudo West Texas, el de referencia en Estados Unidos, el barril en $68.14. Crudo Brent, de referencia aquí en el viejo continente, $71.95. Los futuros americanos vienen con recortes bastante planos. El que se desmarca un poco es el futuro del Nasdaq, con una caída del 0,20%. Y en las divisas, si nos fijamos en el par euro-dólar, continúa en positivo para nuestra moneda, 1,1111.
Todos los mercados, todos los activos pendientes de los bancos centrales. La semana pasada fue el Banco Central Europeo, recortó 25 puntos básicos los tipos de interés y esta semana se espera otro recorte de la Reserva Federal. Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Aquí yo creo que impera que por fin ya, después de 4 años, vamos a ver ya el inicio de bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense. No nos olvidemos que también tenemos cita con el Banco de Inglaterra esta misma semana, incluso con el Banco de Japón, aunque estos están apicambiados, están pensando en subir, no en bajar. Así que yo creo que ha llegado el momento, como decíais anteriormente en la locución, bueno, lo decía Jerome Powell, ha llegado el momento de ver la bajada de tipos de interés. Son las 9:05 y esto es Radio Intereconomía. Ready. Os cuento, hoy cuando salga de aquí me voy al súper del Corte Inglés porque tengo que hacer la compra sin falta, una de las grandes, que tengo la nevera bajo mínimos. Y para eso nada mejor que aprovechar el 50% en la segunda unidad que tienen ahora en el Corte Inglés. Miles de productos de alimentación, droguería y perfumería de las primeras marcas con la segunda unidad al 50%. Por ejemplo, el salmón ahumado, el Corte Inglés Selection, que a mis chicos les encanta, o también el café del Or para poder despertarlos por la mañana. Y muy importante, el detergente Ariel Oxy o Sensitic, que no se me puede olvidar y también pues tiene la segunda unidad al 50% de descuento. Y voy a aprovechar para llevarme productos Nivea, que después del verano mi piel lo necesita. Además me daré una vuelta por el departamento de nutrición y bienestar, que ahora tienen un 50% de regalo por compras superiores a 15 euros. Y luego me puedo gastar en otra compra en ese departamento. Y como hago siempre, el Supercore, Hipercore y el supermercado del Corte Inglés, compraré los productos frescos. Algo de pescado, carne o fruta y verdura, que en el Corte Inglés siempre son estupendos y tiene muy buenos precios a diario. Recuerda que puedes hacer tus compras en tienda, en la web y en la app del Corte Inglés. La economía en tus manos. IBEX 35, Ángel Lozano, ¿cómo lo tenemos? Pues sigue retrocediendo, está cayendo un 0,11%, muy poquito. Estamos consolidando máximos de julio de 2015, 11.529 puntos. Vamos a estar muy pendientes del mercado español, oportunidades, ideas de inversión y de otras plazas. Hoy tendremos consultorio con Pepe Bainat, director de bolsas y futuros.com. Tendremos también la visión de Javier López de Silver Gold Patrimonio. Con él miraremos a los metales preciosos y en primer lugar al oro, que está volando hacia los $2.600. En el foro de la inversión, Finaccess Value nos va a presentar una idea, Finaccess Horizonte 2027. Y ojo, porque hoy tenemos consultorio de herencias con Iciar Pernía, directora de Legal por Naturaleza. A partir de las 11, empresas con identidad, les vamos a proponer invertir en el sector audiovisual y en la productora a través de Sego Finance y desde cantidades muy pequeñas. Y ojo, porque en Digital Business el foco estará puesto en la inteligencia artificial, en cómo está afectando y cómo puede afectar a las empresas, a su negocio, al empleo, al marketing, a la comunicación con los clientes. Esto y mucho más en Radio Intereconomía. Pero antes, dentro del IBEX, dos protagonistas y dentro del mercado español, uno es Grifols y el otro es OHLA. Cuéntame. Grifols está cayendo un 0,7%, cotiza en 10,17 euros. Fue el valor más alcista la pasada semana, subió un 10%. Según publicó hoy el diario Expansión, Brookfield está buscando hasta 2.000 millones de euros de capital entre inversores institucionales para financiar su oferta pública de adquisición sobre Grifols, que actualmente está en fase de análisis. Si saliera, sería la mayor operación del año en nuestro país. El fondo de inversión canadiense quiere aliviar esa carga financiera de la operación y trabaja en una oferta que se situaría en torno a los 11 euros por título. Comentar también dentro del IBEX 35 que tenemos algunas compañías moviéndose en zona de máximos históricos. Es el caso de Endesa, de Iberdrola
y de Inditex. Si nos vamos al mercado continuo con OHLA, es noticia también en esta jornada. Están subiendo los títulos casi un 3%, cotizan en 28 céntimos. Los bonistas de la empresa tienen de plazo hasta hoy a las 5 de la tarde para confirmar si renuncian temporalmente al pago del próximo cupón de sus bonos y también a algunos derechos mientras continúan las negociaciones para definir la ampliación de capital de hasta 150 millones de euros. Según el diario El Confidencial, la empresa tendrá un nuevo consejo de administración si la banca y los bonistas dan el visto bueno a esta reestructuración. En Europa, muy pendientes del sector bancario y del sector asegurador. Hay mucho movimiento y mucho ruido. Sí, hoy hemos tenido varias noticias. Por un lado, miramos a Banca Generali, que ha lanzado una OPA total sobre los títulos de Intermonte. Es un banco de inversión independiente que cotiza y está especializado en el mercado italiano. Generali ha confirmado hoy una oferta de adquisición de 98 millones de euros sobre Intermonte, ofreciendo 3,04 € por acción. Los títulos de Intermonte cerraron el viernes a 2,49 €. Esto significa que el precio de la oferta de Banca Generali supone una prima de casi el 22%. De momento tenemos los títulos de la banca italiana cayendo un 0,15%. Seguimos pendientes de esa posible fusión Unicredit-Commerzbank. Tenemos a Unicredit subiendo un 0,7%, Commerzbank cayendo un 0,3%. Hoy se ha publicado una entrevista en el Handelsblatt a Andrea Orcel. Dice que la fusión entre ambas entidades podría crear valor para todas las partes interesadas y dar lugar a un establecimiento mucho más poderoso en el mercado bancario alemán. Además, Unicredit ha lanzado un programa de recompra de acciones por valor de hasta 1.700 millones de euros. Y vamos a mirar también a movimientos principales que estamos viendo en las plazas europeas. A esta hora, el que más cae es el DAX de Frankfurt, se deja un 0,25%. Entre los valores más perjudicados vemos a Siemens Energy con una caída del 2,4% y a MTU Aero que se deja un 2,5%. Nos vamos a fijar en otro valor italiano, es Saipem, que sube medio punto después de ganar un contrato de 4.000 millones de dólares de Qatar Energy. El pedido tiene como objetivo apoyar la producción del yacimiento marino North Field y es un proyecto que consolida aún más la presencia de esta compañía de Saipem en Qatar. Son las 9:12, esto es Radio Intereconomía. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. ¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona. Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas. Estas llamadas son incidencias reales. No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo. El calentador que no funciona. No hay luz y se me está descongelando todo. En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea, 91 367 0071. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio.
Inversión y finanzas en tus manos. Son las 9:14, vamos a ver qué es lo que está pasando en el mercado, el tono, el ritmo, los valores protagonistas, los sectores, la rotación de capital. Con Kier, hoy me acompaña Nicolás López, que es director de análisis, es Pepe Bainat, que es director de bolsas y futuros.com. Pepe, ¿qué tal? Buenos días. Pepe. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal estás? Es Nicolás, que nos había fallado a las 9 menos 10 y le tengo ahí descolocado. Oye, Pepe, ¿cómo ves la apertura del mercado? ¿El efecto del atentado a Trump? ¿Cero? Sí, yo creo que sí, la verdad es que no ha afectado mucho. Al final, evidentemente, si hubiera un atentado que ocurriera algo serio, sí que afectaría. Pero yo creo que una vez ya ha pasado 2 veces, la seguridad va a ser máxima y es prácticamente imposible que se vuelva a repetir, ¿no? Entonces, yo creo que los mercados están tranquilos con esto. De hecho, esta vez ni siquiera hubo disparo, lo vieron por ahí por el entorno. Entonces, realmente creo que no ha afectado ni va a afectar demasiado. Uh-huh. Sí que puede afectar a las encuestas, y el tema elecciones en Estados Unidos va a ser uno de los elementos, ¿no?, que puede introducir volatilidad en las bolsas, y entiendo que también en el dólar. Sí, bueno, la verdad es que al final no sabemos quién va a salir, ¿no? Porque está todo muy parecido, muy empatado. Pero realmente yo creo que las bolsas se van a comportar igual, más o menos, si sale uno que otro, ¿no? No parece que haya una gran diferencia de lo que pueda pasar si quien salga. Entonces, yo creo que va a haber una cierta volatilidad, es cierto, pero que al final los mercados están fuertes, vemos que las empresas van bien. Y no creo que ninguna política monetaria vaya a cambiar lo suficiente como para romper la base del mercado, ¿no? Que está fuerte, está alcista, los tipos de interés empiezan a bajar, van a seguir por esa línea, se supone. Entonces, yo creo que al final no va a ser un dato tan importante, ¿no?, el hecho de las elecciones americanas. Uh-huh. Más importante van a ser los bancos centrales. ¿Qué esperas del movimiento y también del mensaje de Powell este miércoles? Bueno, la verdad es que entre que baje un 0,25 un 0,50 yo creo que no va a haber mucha diferencia, porque al final tienen que bajar más. Es decir, que aceleren un poco más ahora o un poco más luego, da un poco lo mismo. Al final yo creo que el mensaje va a ser el de una cierta prudencia, porque bueno, siempre hablan de prudencia, pero que si los datos de inflación siguen moderándose como están haciendo, lo normal es que los tipos de interés continúen cayendo. Eso en teoría es bueno para las bolsas. Es verdad que unos tipos de interés que van bajando, pues va a ser bueno, evidentemente, pero como llevamos una subida ya muy grande, pues bueno, pues una parte ya está descontado, ¿no?, de esas bajadas de tipos de interés. Hay que ver cuánto más suben las bolsas después de estas bajadas de tipos de interés. Lo normal es que los tipos de interés vayan relajándose, las bolsas continúen subiendo. Yo espero un fin de año alcista, un inicio de año alcista también. Y bueno, de momento pues a verlas venir, pero realmente está pasando lo que se esperaba, ¿no? Estos tipos de interés más altos han enfriado la economía. De momento no lo han enfriado lo suficiente como para que haya recesión. Vamos a un poco rezar porque eso no ocurra, ¿no?, porque este enfriamiento se quede un poco ahí, que los tipos de interés continúan bajando y que esté todo un poquito en equilibrio, porque últimamente hemos visto que cuando hablamos de posible recesión, ¿no?, de enfriamiento de la economía fuerte, pues que las bolsas pueden también sufrir. Uh-huh. En Europa también, pendiente sobre todo de la macro y de los tipos de interés más que de la política. Te lo digo porque hace unos poquitos minutos contábamos que el ministro europeo del Mercado Interior dimitía como comisario y presentaba su renuncia y atacaba pues contra von der Leyen por temas de influencia, de puestos y de gobierno comunitario. ¿Esto afecta de alguna manera? ¿Al euro le puede dañar? Puede afectar, pero yo creo que en el muy corto plazo y poco. Puede haber una cierta volatilidad, pero al final no creo que afecte de una manera muy grande.
Los tipos de interés aquí en Europa hemos sido capaces de adelantarnos a Estados Unidos. Esto es una novedad, ¿no? Esto no solía ocurrir. Siempre íbamos un poco a rebufo. Y esta vez, por primera vez, hemos tomado nosotros el mando. Eso es positivo. Y creo que está empezando a hablar de que, bueno, aquí en Europa, pues que ya no vamos a estar vamos a estar pendientes, evidentemente, pero podemos ser autónomos, ¿no? Y tomar nosotros nuestras propias decisiones, como así ha ocurrido. Y bueno, creo que eso va a seguir igual, ¿no? Quien esté en los puestos más importantes. Así que bueno, va a ser importante que continúen bajando los tipos de interés. Es verdad que si vemos el Euribor, las letras del Tesoro, a cómo van cotizando, vemos esa bajada continua. Primero, pues un poco va en la economía real esa bajada de tipos y luego ya oficial, ¿no? Pero vemos que realmente están bajando, los tipos continúan bajando y eso va a ser favorable en teoría para que las bolsas tengan una cierta estabilidad y sigan haciéndolo bien. Hemos visto cómo el IBEX superó máximos anuales el viernes. Eso es una buena noticia y técnicamente también parece que puede continuar subiendo. Me interesa en Europa movimientos corporativos. Estábamos entretenidos con el tema de Unicredit y Commerzbank y ahora entra en juego Banca Generali, que ha lanzado una OPA total sobre las acciones de Intermonte. ¿Cómo ves este movimiento en sector asegurador, sector bancario en Europa? Bueno, al final es normal, ¿no? Esa concentración es algo que es inherente a las bolsas. Las empresas grandes necesitan seguir creciendo y muchas veces la única manera de crecer es comprar otras empresas, ¿no? Porque ya está el mercado muy trillado, por decirlo así. Entonces es algo que vamos a seguir viendo. Hemos visto cómo el BBV pues quiere hacerse y seguramente se haga con el Sabadell. Ahora estamos viendo en Europa también. Al final los peces grandes se comen a los peces pequeños, siempre y cuando los peces pequeños tengan un cierto valor, ¿no? Eso normalmente suele influir negativamente en la empresa compradora en un primer momento, pero a la larga vemos que es algo que suele ser favorable. Así que muchas veces incluso es una ocasión cuando vemos caídas más o menos fuertes en los valores grandes que compran al pequeño, porque a la larga podemos comprar ahora con un poquito de rebaja y a la larga pueden hacerlo bien. Aún así, tengo que decir que el sector bancario, quizá no tanto el asegurador, pero el bancario está ahora en una situación un tanto delicada, porque los tipos de interés a la baja no le van a afectar positivamente. Seguramente más bien todo lo contrario, ¿no? Hemos visto cómo han subido con mucha fuerza todo el sector bancario europeo gracias a esos tipos de interés altos. Ahora los tipos de interés ya no están tan altos y están bajando, con lo cual esos resultados extraordinarios van a ser muy difíciles que se mantengan, ¿no? Y ya sabemos lo que ocurre cuando una empresa anuncia resultados menores, ¿no? Suelen haber caídas. Así que yo creo que el sector bancario está en un punto maduro ya de su ciclo y me andaría con cuidado, ¿no? Aparte de todas estas situaciones de OPAs y de todo esto, yo me andaría con cuidado, en concreto con el sector financiero europeo. Vale, ¿qué más movimientos estás viendo echando un vistazo a sectores o compañías concretas en Europa y en Estados Unidos? Bueno, yo veo mucha debilidad en algún sector, ¿no? Como el automovilístico europeo o como el sector de lujo. Esto es un tanto extraño, ¿no? Porque es un sector que suele hacerlo bien cuando las bolsas lo hacen bien, y en este caso pues lo están haciendo mal. Hablamos de Louis Vuitton, de compañía. Y bueno, creo que en un momento dado van a dar una buena señal de compra, pero creo que hay que seguir mucho el análisis técnico, estar muy pendiente para ver ese momento en el que nos lo da. Luego, el sector que yo creo que puede seguir haciéndolo muy bien y que va a ser el motor del mercado, creo que va a ser la tecnología americana. La tecnología americana tiene mucha salud, los tipos de interés a la baja, en teoría, deberían favorecerle y eso pues al final va a ser bueno para la tecnología. Y luego también pues algún valor en concreto, ¿no? De estos que había caído mucho porque tenían mucha deuda. Normalmente son empresas importantes, fuertes, que deberían seguir haciéndolo bien ahora que la deuda pues les va a generar un coste inferior. Estamos hablando, por ejemplo, de la española Celnex, ¿no? Que ha dado además señales técnicas bastante interesantes, rompiendo ciertos niveles que le están dando pues impulso. Ya vemos una pequeña tendencia alcista, vemos cómo está por encima de la media 200, ya tiene está pendiente positiva, y bueno, pues por ahí van un poco los tiros, ¿no? Hay que evitar
los valores y los sectores bajistas, los valores peligrosos, pero hay que apostar claramente en otros valores de crecimiento, ¿no? Otros valores que tienen perspectivas ahora positivas, también a lo mejor Fluidra, ¿no? Estamos esperando también que dé una nueva señal alcista para entrar, es decir, todo este tipo de valores. Luego también pues el tema del turismo aquí en España pues está funcionando bien, las empresas todavía no han tenido un disparo muy fuerte, podrían continuar haciéndolo bien, así que bueno, al final es cuestión de estar siguiendo el mercado, ir viendo en cada momento, pero no lanzarnos a comprar algo porque lo veamos barato, porque muchas veces eso sigue bajando, ¿no? Como hemos visto ya, pues eso, en las compañías de lujo, en las compañías automovilísticas, aunque es cierto que siempre va a haber una rotación de valores y en algún momento estos dos sectores, que son muy potentes, se girarán. Pero ya digo, mejor no anticiparse, esperar a que nos den señales técnicas adecuadas. Oye, y subirse a aquellos valores que están en zona de máximos, vosotros los expertos siempre decís que no hay que llevarla contra el mercado, sino hay que subirle la ola y dejarse llevar por la tendencia. Y aquí estoy pensando, por ejemplo, en un Iberdrola, en un Santander. ¿Nos subimos? ¿Van a seguir rompiendo resistencias? Bueno, vamos a ver, al final los valores que están en máximo histórico suele ser una situación pues muy positiva, ¿no? Para ellos, porque hay, por decirlo así, el optimismo del mercado es máximo. No hay nadie perdiendo dinero, todo el mundo pues está ganando, recomendando esos títulos y bueno, si no cambia nada y de repente hay unas ventas masivas fuertes que den señales técnicas, lo normal es que continúen subiendo. Es verdad que vemos algunos, así como en Iberdrola pues se ve bastante fortaleza, lo está haciendo bastante bien y va subiendo pero sin grandes subidas tremendas. Tenemos a Inditex, por ejemplo, que la semana pasada alcanzó nuevos máximos históricos. Este es muy interesante porque lo que vemos es que últimamente supera máximos históricos pero los vuelve a perder. Los supera y los vuelve a perder. Y ahora se ha vuelto a superar. Esa suele ser una señal también de un cierto agotamiento. Es decir, que los valores en máximo histórico está muy bien tenerlos, está muy bien comprarlos, pero es muy importante poner stops en los niveles adecuados, porque si se giran desde esa zona de máximos históricos es cuando más pueden caer, ¿no? De hecho, hay gente, incluso analistas, que cuando ven valores en máximos históricos, pues como que se asustan, lo ven muy caro, no quieren comprar. Al final, la historia nos demuestra que un valor cuando supera máximos históricos suele ser una señal muy adecuada de compra. Veo, por ejemplo, en Estados Unidos valores como Netflix, valores como Meta, que están ahí muy cerca de superar máximos, que si los superan, sin duda van a ser una muy buena señal de compra, ¿no? Así que, bueno, es cuestión de ver también el caso concreto. En este caso, ya digo, ¿no? En Inditex creo que puede estar marcando una cierta zona de agotamiento, pero para eso técnicamente debería perder de momento la zona de los 46,20, ¿no? Si perdiera esos niveles veríamos señales ya feas. Si no ocurre eso, de momento tranquilidad, pero siempre valores en máximo histórico hay que poner esto, si acaso. Pues Pepe Baina, director de bolsasyfuturos.com, un placer, gracias por el análisis, los valores y los consejos. Cuídate, un abrazo fuerte. Igualmente, hasta pronto. Hasta ahora, chao. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442.
Hola. Oye, que he ido al súper, que ya sabes que tienen la segunda unidad con el 50% de descuento en miles de productos. He traído de todo. Sí, también las cápsulas de Café Lor, que no había. Ah, y me he acordado de tu crema hidratante de Nivea. 2 botes, que también estaban al 50% y es un señor descuento. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Esto es Radio Intereconomía, 9:29 minutos de la mañana. Arranca el consultorio, bolsa española, bolsa americana, índices, valores europeos. Hoy en este espacio de consultas nos acompaña Javier Echeverry. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana, ¿qué tal? Que es responsable de cliente institucional en Active Trades. Oye, lo primero, ¿cómo ves el mercado? ¿Le ves escalando? ¿Dónde situarías la próxima resistencia? Pues IBEX está desde luego absolutamente desaforado, lo tenemos en máximos históricos con un power importante, solamente superados te lo voy a decir, en 2015, desde 2015 hasta ahora no estaba en los precios donde se encuentra. Por tanto, bueno, la próxima resistencia estaría justamente en febrero de 2015 en esos 11.888 puntos, súper arriba, así es que con mucha alegría. Bueno, alegría. Los oyentes nos pueden plantear sus dudas. Rubén. En el 915331851, 915331851, WhatsApp 609224716, 609224716 o nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. Mira, ahí en una semana de Reserva Federal nos pregunta José si para el mercado sería mejor la bajada de 25 puntos básicos o de 50 puntos básicos. Bueno, depende un poco de a quién le preguntes. Desde luego, la bajada de 25 puntos básicos sería lo lógico, sería lo que tendría sentido, sería lo que en definitiva pues haría que un mercado laboral que tiene una ligera tendencia a empeorar, donde podemos ver ya signos complicados, no se viese especialmente comprometido. No obstante, los 50 puntos básicos son lo que están recortando otros bancos ya, como el Banco de Canadá o el Banco Central Europeo, donde ya hemos visto cómo han tirado el freno de mano y están aumentando la liquidez. En principio, yo creo que el movimiento debe ser un poco más suave. Creo que no debemos irnos a esos 50 puntos básicos y que probablemente la mejor decisión sería ir poco a poco. ¿Por qué? Pues porque para bajar siempre hay tiempo y una vez que se baja esas herramientas ya no las tienes. Entonces entiendo que Jerome Powell, que es un hombre bastante cauteloso, no creo que baje los 50 puntos básicos. Sé que hay bastante indecisión dentro de la FED y los distintos personajes que toman decisiones dentro de la FED pues tienen bastante indecisión. Pero lo que sí que es cierto es que, en mi opinión, creo que en esta primera bajada deberían ser 25 puntos básicos. Hoy, ¿qué nos pasa con los gráficos? ¿Nos han dado algún problemilla, no? Que no los tenemos de momento en pantalla. Nos han dado problemas. A ver si... Nos han dado, están de lunes, no quieren saber nada. No sé si a lo largo del consultorio vamos a ver si tenemos suerte y conseguimos que se vea en pantalla. De momento vamos a ir ayudando a los oyentes vía sonido, vía audio. Empiezo por WhatsApp. Repsol. Compradas a 7.40. Dice que el oyente que cree que ha llegado el momento de salir. ¿Alguna estrategia al respecto sobre Repsol? Bueno, tenemos un recorte del crudo importante. Es verdad que hace muy poquito tiempo, a principios de verano teníamos el crudo muy alto, estaba funcionando muy bien, pero lógicamente, bueno, pues esa expectativa de demanda lo ha bajado muchísimo. Tenemos el Brent rompiendo además zonas importantes, testeando soportes muy, muy gordos y hablando de que se nos podría ir hasta los 65 aproximadamente. Por tanto, depende un poco de cuánto quiere aguantar y el plazo en el que esté trabajando. ¿Qué supone para Repsol que el crudo esté tan bajo? Pues lógicamente pues menor coste a la hora de comercialización y por tanto menores beneficios. Es verdad que al final Repsol es mayoritariamente una distribuidora y por tanto su margen de beneficio se basa también en esto. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que hay un momento importante de tensión en Oriente Medio
y que ciertamente cualquier decisión de cortar suministros por parte del Oriente Medio podría levantar el precio del crudo de manera muy potente en muy poco tiempo. Así es que depende un poco del plazo en el que el oyente esté pensando en mantener la inversión. Tiene que plantearse, si es a corto plazo, pues es probable que no suba mucho más. Si es a largo plazo, podemos ver varios sustos. Vale. Agustín, buenos días. Hola, buenos días. Por favor, para ver qué opina la analista de Vidrala y Tubacex. Las tengo compradas y pierdo un poco. Vidrala y Tubacex, ambas, vale, sí. Compradas y con un poquito de pérdidas. Genial, Agustín, muchas gracias. Vamos a ver. Empezamos con Tubacex, que la tenemos en pantalla. Pues 2,81 está cotizando en este momento, ha rebotado en la zona de 2,69, 2,70 aproximadamente, en un soporte importante que tenía y que, bueno, parece ser que ha mantenido bastante bien. Máximos y mínimos decrecientes en este momento, tendencia de fondo alcista, donde vemos como justamente pues está tocando la zona de soporte y la ha mantenido bien. Por tanto, en principio, no hay señales que le digan que tiene que salir, que tiene que marcharse, porque no ha roto esa zona de soporte. Pero es verdad que el comportamiento empieza a ser ya prolongadamente bajista. Entonces, bueno, con cuidado, depende de lo que decimos siempre, depende un poco de las expectativas y del plazo en el que esté trabajando. En principio, ha soportado bien la tormenta y sigue subiendo dentro de su impulso. Vale. Y luego Vidrala, tenemos también zona de resistencia en este momento, cotizando en los 96,60. Zona crítica para ver si la rompe o por el contrario no lo hace. Mantenemos un comportamiento lateral importante que solamente ha sido roto desde el 23 del 4 del 24 y ha habido ahí un testeo importante y luego ha vuelto a los mismos precios a finales de julio, a principios de agosto y por tanto, bueno, de momento mantenemos esa zona lateral. Vamos a ver si rompiese efectivamente, pues lógicamente de 96,60 que está cotizando es probable que nos fuéramos hasta esos máximos de 111, 113. Venga, mensajito de audio. Hola, buenos días. Quería preguntarle por dos compañías. La primera es Solaria, a ver si cree que llegará a los máximos del año, porque parece que está bastante lanzada. Y luego, pues, el banco Unicredit. Entonces, después de todos estos rumores con el otro banco, que posibles fusiones, a ver cómo lo ve también, si cree que llegará a más del año y esto le beneficia, estas noticias. Nada más, muchas gracias. Unicredit, que está subiendo hoy 1,5%, Javier, después de anunciar ese programa de recompra de acciones hasta 1.700 millones. ¿Cómo está Unicredit? ¿Cómo está Solaria? Bueno, pues Solaria es un título que nos dio muchas alegrías, pero después ya no tantas y tiene una volatilidad importante. Ahora mismo está también en zona de resistencia y soporte, que de momento parece que no consigue romper. En esos 12,11 hay una zona importante en torno a los 13, también de toda esa zona es zona de soporte y resistencia y parece que le está costando mucho trabajo. Por tanto, no sé si realmente va a romper esa zona, vamos a verlo. Y Unicredit, a ver si me sale, porque me sale la de Milán. Me sale la de Milán, no entiendo muy bien por qué. Sí, pues esa nos vale, ¿no? Vale, dame un segundito. Vale, pues la tenemos cotizando en 37,47, en zona también de resistencia. Aquí la tendencia es bien distinta, es una tendencia que lleva más tiempo siendo alcista. Fíjate que estamos hablando de que sus mínimos están en torno al 20 del 7 del 22, allá por julio del 22. Y desde entonces ha tenido una escalerita de esas que nos gustan, con dientes de sierra, subiendo tranquilamente. Testeo feo que ha hecho para caer bastante el 31 del 7, sí, se nos fue el 31 del 7, nada más y nada menos que una caída de un 20%. Esto es lo único que llama un poco la atención y evidentemente, bueno, pues en agosto las cosas se complicaron y finales de julio también para la banca, bueno, pues fue un poquito más complicado. Pero de momento, zona de resistencia, estamos en máximos, esperemos a verla en una zona de soporte, ¿vale? Es más interesante siempre. Gabriel, buenos días.
Hola, buenos días. Pues yo quería preguntarle al experto su opinión sobre Endesa y sobre Indra. No tengo ninguna de las dos y quería entrar a ver qué le parece a él. Muy bien. Muchas gracias. A usted. Vale, fenomenal. Pues Endesa la tenemos rompiendo fuertemente esa resistencia de 19,23, lo tenemos ahora mismo en 19,92, pasito a pasito, también próxima a una zona de resistencia que está testeando, la siguiente, y lleva desde luego un impulso interesante. En principio la tendencia subyacente ha sido bajista, pero está a punto de romper esa zona de resistencia y por tanto, bueno, a mí me parece que tiene bastante sentido. Vamos a ver, en principio parece que se confirma la ruptura, la salida de esa tendencia bajista y así es que, bueno, me parece una buena opción. Vale, y la otra Indra, ¿no? Indra, vamos con ella. A mí lo mismo, si era buena opción para entrar. Es bastante probable. Indra Sistemas, aquí estamos. Sí, justamente, fíjate lo que decías, una zona de soporte en los 16.25, tenemos 16.73, zona de acumulación, y en esa acumulación nos encontramos un poco en un impasse, viendo a ver si efectivamente en la zona de acumulación que vemos rompe al alza o por el contrario continúa un poco acumulando. Vale. Carlos, buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Mira, quería preguntar al analista por Proximus, que sería la telefónica belga, y si puede ser por Aperam en Holanda, el gráfico holandés, que mueve más volumen. Perfecto. Pues vamos con ello. Gracias, Carlos. Proximus, PROX. Me sale Proximus. PROX. Sí. Correcto. Y el otro, sí. Vamos a ver. La tengo. ¿Y el otro era, perdón? Aperam. En Holanda. Aperam. Vale, aquí está Euronext. Amsterdam. Vale, fenomenal. Pues ya tenemos las dos. Las dos compañías con sesgo bajista importante. Es verdad que tenemos que comprar en zonas de soporte, es verdad que tenemos que buscar siempre que las acciones no estén sobrevaloradas, porque si no lo más normal es que acaben corrigiendo si su valoración es más alta que el precio de mercado. Perdón, si su precio de mercado es más alta que su valoración. Tenemos que darnos cuenta de que eso puede llevar a la acción a caer. Pero es cierto que un título que cae de manera continuada durante mucho tiempo, y en este caso, por ejemplo, estamos hablando de Proximus, que tiene caída desde el 6 del 8 de 2015, máximos y mínimos históricamente desde 2015, siendo cada vez más bajos, y por tanto lo normal es que esa tendencia continúe si no hay ningún disruptor, si no hay ningún driver, ningún acuerdo concreto que haga que esa compañía cambie el sesgo. En principio lo más probable es que continúe bajando. No es el mismo caso en Aperam, porque efectivamente en Aperam tenemos un comportamiento mucho más lateral, con volatilidades muy altas. Fíjate que estamos hablando de que, por ejemplo, allá en octubre del 2020, que es una fecha un poco complicada para medir, se nos iba pues hasta un 140% de beneficios hasta enero del 22, pero claro, salíamos de la pandemia. Por tanto, bueno, estaba recuperando una zona anterior. Nos encontramos también caídas importantes justamente desde esa fecha que hemos nombrado, un 58% que se nos caía en concreto el 29 de diciembre del 22. Desde entonces hemos visto un comportamiento lateral bajista importante. Zona de soporte en este momento que está testeando, soporte mínimo en los 22,74, cotiza en 23,78. Si rompiera ese soporte o incluso si lo traspasara, fíjate, no me interesaría. Yo tendría que ver que superase cuanto menos los 28 para estar tranquilo. Venga, vamos con otro audio. Sí, buenos días. Soy Francisco desde Barcelona. Quisiera que el analista me mirara Inditex. ¿La ve en subida libre? Gracias, un saludo. Dios, buenos días. Hombre, sí, claro, subida libre, un subidón estupendo de los que nos gustan. Inditex es una compañía extremadamente sólida, de la cual sabéis que soy muy fan desde hace muchísimos años,
y veo efectivamente esa subida desde el 3 del 10 del 22 que no para de subir, ha tenido sus recortes, sus tomas de beneficio y ha tenido sus movimientos, pero ahora mismo desde luego está en máximos. Las compañías no se compran en máximos, lo decimos siempre. Las compañías hay que buscar zonas de soporte que tengan un sentido, que veamos que se confirma el rebote, no solamente que toque el soporte y entonces entramos como locos, sino que esperamos a ver si en ese soporte efectivamente se confirma, hay un par de velas de confirmación de que está rebotando y a partir de ahí sí que tomamos decisiones, aunque perdamos unos céntimos, no pasa nada. Venga. Pero ahora mismo en máximos lo más normal es que corrijan. Luis Miguel, CaixaBank, Tilray, ¿dónde poner stop loss? Tilray, TLRY, ¿no? Tilray ya la tenemos, hacía tiempo que no miraba yo este título, Tilray, fíjate. La pandemia lo miramos mucho, pero ahora hacía tiempo. Tilray es una de esas compañías donde vemos sobre todo un sesgo bajista importantísimo desde el 21, no paraba de caer, o sea, no paraba de subir hasta en concreto, pues fíjate, el 4 del 2 del 21 y desde ahí cayó sin remisión. Estamos hablando de que nos llegó a los 67,11 y la tenemos ahora en 1,74. ¿Qué nos dice esto? Pues que es un chicharro, que se mueve de manera lateral bajista, con un sesgo bajista, y donde vemos impulsos importantes. Claro, nos encontramos de repente impulsos en cada movimiento de un 85%, y los tenemos muy seguidos. Uno lo ha hecho en concreto el 8 del 9, del 23, otro lo ha hecho el 8 del 4 del 24, con esa amplitud. Por tanto, lo que estamos es viendo una empresa que después de haber sido defenestrada en el mercado, tiene conatos de intentar subir y nos hace dividendos, nos hace múltiplos muy altos, mejor dicho. Entonces, bueno, a mí no es un título que me guste, salvo que vayamos a hacer intradiario y que tengamos una estrategia muy buena para intradiario. Vale. Y CaixaBank, pues sí. Evidentemente, estos recortes de tipos de interés por parte del Banco Central, como a todos los bancos, ganar menos dinero le afecta, pero recordemos que tienen los negocios hechos a que no iban a ganar dinero vía tipos de interés, porque estaban los tipos prácticamente en cero. Por tanto, todo aquello que suponga seguir ingresando esa vía sigue siendo muy saludable para los bancos. En este momento está próximo a máximos relativos, no llega a máximos históricos, cuyos máximos relativos de 5,46. Lo que decimos siempre, no se entra en máximos, esperemos una zona en torno a los 4,80, más interesante, donde hay un soporte importante, que veamos que efectivamente rebota en ese soporte y a partir de ahí tomamos decisiones. Venga, tenemos rápido otra en YouTube y me paso al WhatsApp. Pregunta Santiago para entrar en ASML Holding y Wolters Kluwer. A ver, el de Wolters Kluwer, WKL me parece, pero... WKL, a ver si me parece así. Sí, sale, sí, perfecto. ¿has visto? Perfecto, así da gusto. Pues fenomenal, vemos a ASML Holdings y vemos justamente esa zona de soporte de los 735,89. Ahora mismo esa figura es justamente la que queremos ver, una zona de soporte donde rebota y donde nos marca claramente esa posibilidad de subir. Es verdad que la situación con los semiconductores está complicada y que estamos viendo que en Europa además se regula en exceso la poquita producción de tecnología que tenemos. Pero bueno, lo cierto es que ASML tiene una muy buena perspectiva por delante y por tanto, bueno, a mí me parece que puede ser muy interesante. Sobre todo que además cotizando en 816 y teniendo el soporte en 735, nos queda un stop muy pequeñito con respecto a lo que podría hacer hasta máximos históricos, que sería un 35,43%. Así es que merece la pena el riesgo. Como siempre, como traders, tenemos que pensar en rentabilidad-riesgo, ese binomio que siempre va de la mano. En este caso, estaríamos hablando pues prácticamente de 1-4, fíjate. Uy, ¿te me has perdido? ¿Estás ahí? Javier. Sí. Ah, sí. ¿Qué pasó? Ah, no ¿Sí? sé. Sí, te oigo. No, es como no sabía si habíamos... Estaban ya las dos, estaba ya Wolters Kluwer y...
No, Walters Kluwer no estaba. Vale. Walters Kluwer no estaba. Walters Kluwer está rompiendo la zona de 120,60, que lo ha hecho en concreto el 9 del 11 del 23, y desde entonces sigue subiendo. Gráfico ya un poco más difuso, un poco más disperso, cotizaciones muy puntuales y días de grandes gaps donde prácticamente no hay movimiento. Esto lo que nos dice es que ya empieza a ser un título con muy baja capitalización y que lo que tenemos que hacer es tener mucho cuidado, porque un título con baja capitalización lo que nos da es baja liquidez y por tanto puede atraparnos dentro de su operativa. Así es que la tenemos en máximos, ya sabemos que no son tan máximos, y como segundo hándicap lo tenemos con baja liquidez, o eso es lo que muestra el gráfico, cuanto menos. Venga, Andrés de Pamplona. Cuidadito con este título. Cuidadito con este título, perdona que te cortaba. Andrés de Pamplona, 2 valores, nos da el ticker, así que fenomenal. Palantir, PLTR, y otro que es HIMSS, con H, and Heroes Health. El ticker, te lo pongo fácil, nos da también Andrés, HI, y latina, HIMS, HIMS, y latina, HIMS. Vale, bueno, pues con las dos, así de facilito, con los tickers, que los oyentes ya lo hacen fenomenal y nos ayudan mucho a buscarles los títulos. Palantir es un titulazo, a mí me gusta mucho desde hace mucho tiempo y lo está haciendo muy bien, desde el 16 del 5 del 23, subida en escaloncito, muy bien, zona lateral, ruptura con volumen, con fuerza, con ganas, allá por el 7 del 2 del 24, donde veíamos ese impulso fortísimo, con muchísimo volumen, con mucho interés, caída para apoyarse en zona de soporte el 5 del 8 del 24, y ahora mismo la tenemos pues pegando un subidón importantísimo hasta los 35,59. ¿Qué sucede? Que tenemos muy poquito por arriba, nos queda muy poquito por arriba, fíjate que estamos hablando de 44,97, su máximo histórico, la tenemos en 35,59. Y los mínimos del título están en 5,93, es decir, hay muchísimo más riesgo por abajo que oportunidad de revalorización por arriba. Esperaría una zona de soporte como los 28,97. De otro modo, no, me la reservaría para seguirla y ya está, para tenerla en el radar. Y HIMSS & Health, esta compañía presumiblemente de salud, que yo no sigo, no conozco, por eso digo presumiblemente, porque no la conozco. Lo que nos dice el gráfico es una compañía que ha tenido muchísima volatilidad, que ha tenido probablemente inyecciones de capital importantes, porque vemos dentro de las compañías de salud es muy habitual esas rondas de financiación para proyectos concretos y hacen que, lógicamente, su masa empresarial aumente muchísimo y, por tanto, la cotización también lo haga. Entonces, vemos desde 2020, vemos un subidón fortísimo. Recordamos, pandemia, había las farmacéuticas y las empresas de salud, de seguros, de todo lo que tiene que ver con cuidarnos. Fue su época dorada. Desde ahí cayeron sin parar hasta que han remontado esta compañía, en concreto en febrero del 24. Y en febrero del 24 ha tenido muchísima volatilidad. Desde febrero del 24 hasta sus máximos históricos ha crecido nada más y nada menos que un 96,93%. Y hacía ese máximo el 24 de junio. Pero fijaos, desde el 24 de junio se nos ha ido abajo en torno a los 47,90% y ha recuperado ya un poquito hasta quedarse en una caída nada más que del 35,69. ¿Qué nos dice esto? Volatilidad. ¿Zona de caída, zona de rebote, de soporte? Tampoco. Lo ha hecho en una zona que es tierra de nadie y por tanto nos suena a dinerito que entra y como entra puede salir. ¿Sabes? No parece que sea un comportamiento normal de mercado, sino más inyecciones de capital o similar. Entonces, bueno, muchísimo rock and roll en esta compañía, para que lo quiera en intradía o para que lo quiera a muy, muy corto plazo, puede ser interesante, pero muchísima volatilidad. Un oyente en WhatsApp nos pregunta por Unicaja Banco y Grenergy Renovables. Dice que ambas las tiene compradas con beneficios en torno al 10%. Grenergy Renovables y Unicaja Banco. Vamos a ver. Unicaja, que daban 3 veces ya, que no sé por qué no me quiere salir.
aquí. Unicaja Banco, ahí está. Estamos. A ver si la otra nos deja. ¿La encuentras o necesitas que miramos algo? Sí. Unicaja y Grenergy. Grenergy. Ahí están las dos. Fenomenal. Pues mira, Unicaja Banco, con menor pujanza, menor salud que estamos viendo otras entidades financieras, mayor volatilidad, es una caja, al final la capitalización es inferior, al final el movimiento siempre es otro, siempre es un poquito más volátil, y la vemos en zona de soporte. Bueno, no es mala cosa, teniendo en cuenta el sector, no es mala cosa verla en zona de soporte. 1.15, con 7, 1.15.7 en este momento cotizando, y zona de soporte en torno a los 1.13.1. Bien, bueno, vamos a ver qué tal se comporta, si efectivamente rebota en esa zona y confirma con un par de velas de confirmación, fenomenal. Ahí no tenemos nada que decir. Y luego, en cuanto a Grenergy, la vemos en zona de resistencia, intentando testear esos 35,40 que parece que está intentando romper y que de momento se comporta de manera pues todavía un poquito errática. También volatilidad en este título. También vemos efectivamente dentro de estas renovables que hay mucho movimiento y por tanto, bueno, pues tenemos que aguantar un poco para ver si se confirma la ruptura de esa resistencia. Venga. Vertiv Holdings en Estados Unidos, VRT. Pierde un 2% y no la veo con fuerza, dice José. VRT, Vertiv. Pierde un 2%. Sí, y no la ve con fuerza. A ver, tiene un comportamiento muy positivo, perfecto, podríamos decir, hasta mayo del 24, y a partir de ahí hace una corrección muy significativa. ¿Qué sucede con esta corrección? Pues bueno, en principio parece que la está empezando a recuperar. Yo sí le veo la fuerza. En principio sí que vemos que desde agosto del 24 tiene un resurgir importante, ha hecho una corrección, ha hecho esa figura de throwback que tanto nos gustan los analistas y está empezando a pujar fuerte. Pero evidentemente sí, pierde un 2%, un 1,15 en este momento me sale de la sesión del viernes. Bueno, pues vamos a ver el comportamiento. En principio yo no le veo demasiado problema. Vale. Si está dentro, yo no me saldría. Y si lo que quiere es entrar... Con 2% de pérdidas, dice que está dentro. Pues no me preocuparía especialmente, a no ser que pierda la zona de los 71,38. 2% al final es muy poquito. Dame alguna estrategia. Háblame de algo que esté así bonito, Javier. Pues, como siempre digo, sectores, banca y aseguradoras. Ahora mismo, banca y aseguradoras, muy bien. Sector salud no está mal, pero yo me quedo con banca y aseguradoras porque esa bajada de tipos de interés que a los bancos no le va tan bien teóricamente porque van a ganar más dinero, va a inyectar de liquidez el mercado. Y al haber más liquidez, hay más negocio. Y al haber más negocio y ser más baratito financiarse, pues van a acudir más empresas a financiarse. Vale. Así es que banca principalmente. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.